Listo, entonces vamos a iniciar, ¿vale? Con ustedes luz verde. Excelente. Buen día a todos, a los sábados de USPET, a los sábados de POCUS. Es un gusto que estén de nueva cuenta con todos nosotros. La verdad es que tengo el gran gusto, placer de presentar a uno de mis grandes amigos aquí en México en cuanto a la terapia intensiva. Van a ver ustedes una verdadera plática de calidad. Y eso es lo que queremos mencionarles a todos ustedes en este momento. Bueno, les presento a Alberto Gómez, de fisioterapeuta de cuidados intensivos. Él es parte de los profesores del grupo de ventilación mecánica Avento. También él imparte, junto con otros grandes de la fisioterapia intensiva aquí en México, un curso de posgrado de fisioterapia intensiva avanzada. También imparte cursos de ultrasonografía y está enfocado actualmente en pacientes que se va a realizar ya un plan de ECMO en el Hospital General de México, en el cual se busca la movilidad en los pacientes en todo momento, incluido, claro está, en ECMO. Y es obvio que la ultrasonografía está tomando gran importancia en la fisioterapia intensiva y él es uno de los impulsores de esto. Sin más, adelante, Alberto Gómez González. Es un gusto tenerte aquí con nosotros de nueva cuenta y adelante, estamos para escucharte. Perfecto. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación a USPET. Para mí es pues todo un honor estar aquí en esta aula para compartir más conocimiento, ¿vale? Entonces, justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, aplicaciones ultrasonográficas para el fisioterapeuta en terapia intensiva pediátrica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Pues bien, básicamente un fisioterapeuta cuando utiliza el ultrasonido, bueno, lo utiliza para esto, para estos objetivos, para un diagnóstico de cierto modo, porque nosotros hacemos diagnóstico, pero es un diagnóstico que se llama funcional. De hecho, el LUCESCOR nos ayuda por sus grados de aireación normal hasta aireación completamente o severamente afectada. Eso nos ayuda a clasificar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico funcional, que es lo que hace el fisioterapeuta. Un pronóstico también, por supuesto, ver cómo empeora o mejora la aireación pulmonar. Y pues lo que vamos a ver más el día de hoy, justamente, guiar intervenciones terapéuticas y también la monitorización. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo la frase que cuando nosotros queremos hacer un buen tratamiento, pues tengo que tener una adecuada intervención, una adecuada evaluación y una adecuada monitorización, ¿no? Entonces, para hacer una buena evaluación, tengo que seleccionar mis herramientas, mis pruebas más adecuadas, ¿no? Entonces, de cierto modo, muchas técnicas en la fisioterapia pulmonar, incluyendo la fisioterapia intensiva también, por mucho tiempo se han guiado por la auscultación, ¿no? Digo, la auscultación no tiene nada de malo, es parte de la exploración física del paciente, pero bueno, realmente, ¿qué impacto estadístico tiene, no? Por otro lado, la radiografía en fisioterapia también guía muchas intervenciones. Sacan una radiografía, dicen, ok, tiene múltiples infiltrados, ok, entonces muy posiblemente este paciente se va a beneficiar de técnicas de higiene bronquial, ¿no? Que bueno, hoy en día sabemos que las técnicas de higiene bronquial, dada la falta de evidencia que hay, entre otras cosas, no se recomiendan de manera rutinaria. ¿De acuerdo? Entonces la radiografía tampoco tiene buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, justamente vean la diferencia entre la auscultación y la radiografía de tórax para diferentes situaciones críticas pulmonares, ¿no? El derrame pleural, síndrome intersticial, edema alveolar, edema propiamente alveolar intersticial, entre otros, ¿no? Vean que relativamente pues es baja la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estas situaciones críticas. Y vean en comparación el ultrasonido, ¿no? Entonces, evidentemente, el ultrasonido debe ser
un aliado del fisioterapeuta en terapia intensiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? El monitoreo de intervención con luz score, ¿no? Que es principalmente algo que hacemos en la terapia, ¿no? Que es titular la PIB, ¿no? Hay muchas maneras de titular la PIB, por diafragma, por impedancia eléctrica, por driving pressure, y una de ellas también es por ultrasonido, ¿no? Entonces, es algo que vamos a estar viendo. Entonces, ¿cuándo podemos considerar aumentar la PIB? Sobre todo si el luz score está empeorando, ahí podemos considerarlo. Si aparece una nueva consolidación, sobre todo posterolateral o inferior, ¿vale? Y nosotros somos muy partidarios, antes que subir la PIB, mejor optar por la posición prona, porque es una especie de reclutamiento alveolar, pero es más, ¿cómo decirlo?, más homogéneo. O sea, las zonas de West tienen una mejor distribución, ¿no? Y lo más importante, o sea, ¿por qué el paciente está aumentando el luz score? O sea, muy posiblemente se infectó, entonces hay que resolver la causa, hay que cultivar a ese paciente, etcétera, ¿no? Pero, bueno, al final de cuentas podemos hacer un aumento del PIB, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la sobredistensión, no abusar del PIB, ¿vale? Justamente aquí tenemos un video, ¿no? Donde estamos haciendo una titulación del PIB por ultrasonido. Entonces, vean, ¿no? Cómo estoy encontrando un patrón B, ¿vale? Con líneas B coalescentes, ¿de acuerdo? En la inspiración, expiración, y en este momento tenemos un PIB de 4, ¿de acuerdo? El paciente ya está en espontáneo, etcétera, está bien, saturación bien, adecuadamente, ¿vale? Pero lo que está pasando es que pues, tiene pérdida de la lesión pulmonar. Entonces, lo que hacemos después es subir el PIB a 6, ¿no? Para ganar un poco más de aireación pulmonar. Vemos que todavía no es tan efectiva la maniobra y optamos por subirla a 8. Entonces se queda el paciente con PIB de 8. Entonces observamos lo que pasa en el ultrasonido. Mejora la aireación pulmonar. Dejan de aparecer líneas B de tipo alveolares. A lo mejor todavía aparece un grado de coalescencia pulmonar, pero la aireación pulmonar se ganó, ¿vale? Esto se puede hacer, ¿vale? Guiado con ultrasonido, pero lo más importante es respetar presiones de ventilación mecánica protectora. ¿De acuerdo? Presión pico, presión meseta, driving pressure. ¿De acuerdo? Independiente, bueno, en ese caso el paciente ya está en espontáneo, ¿no? Habría que cuidar que de todas formas el paciente no empiece a hacer presiones picas elevadas, entre otras cosas, ¿vale? Pero bueno, entonces no olvidar nunca, pues, las presiones pulmonares, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa nos puede ayudar el ultrasonido o el ultrasonido score, ¿vale? En la fisioterapia pulmonar. Cuando nosotros encontramos consolidaciones, ya sabemos que se trata o de una telectasia, propiamente de un broncograma aeroestático, o puede ser propiamente por la neumonía y que hay de cierto modo también secreciones por ahí. Entonces, eso también se vería con un broncograma aerodinámico, ¿vale? Pero, ¿qué le va a ayudar al fisioterapeuta cuando encontramos consolidación? Pues principalmente nuestros objetivos van a ir encaminados en mejorar esa compliance pulmonar, aumentar el reclutamiento pulmonar y mejorar la ventilación perfusión, ¿de acuerdo? Sobre todo más en las atelectasias. Entonces aquí posiblemente sí optaremos por algunas técnicas de higiene bronquial, pero antes de eso podemos optar por una ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Entonces, si se trata propiamente de un broncograma aerodinámico, muy posiblemente va a ser un paciente que va a responder mejor a una presión positiva, como la ventilación mecánica no invasiva, ¿de acuerdo? Ahora, esto es de cierto modo en la parte como general, pero ¿qué más le puede agregar el fisioterapeuta aparte de la ventilación mecánica no invasiva? Supongo que el paciente tiene una oxigenoterapia y dice, ¿sabes qué? Pues yo no encontré consolidaciones. Vamos a darle el beneficio de la no invasiva para mejorar esa aireación pulmonar, ese reclutamiento, y aparte lo voy a combinar con un posicionamiento terapéutico, ¿vale? Y aquí quiero recalcar algo, no es higiene, más bien drenaje postural. El drenaje postural en fisioterapia tiene muchos años que no ha demostrado evidencia. Entonces, aquí es un posicionamiento para atelectasia, ¿de acuerdo? Entonces van a decir, bueno, entonces, ¿cómo posiciono a mi niño? Pues bien, supongamos que el niño tiene una atelectasia basal, en este caso del lado izquierdo. Entonces, yo voy a colocar al niño, voy a volver a pintar la pluma. Supongamos que la atelectasia se encuentra en esta zona. Entonces, yo a mi niño lo que me lo voy a colocar es el lóbulo afectado o el pulmón afectado va superior y el pulmón sano, por así decirlo, va inferior. De tal manera que se genera una compresión,
¿vale? Entonces, cuando el paciente inspira y aparte si tiene una ventilación mecánica no invasiva, esa presión positiva, en vez de ir al pulmón sano, va a ir hacia el pulmón colapsado por gravedad. Sabemos que el aire siempre va para arriba y aparte por la compresión, ¿de acuerdo? Y aparte, si el paciente es cooperador, entiende órdenes, es un niño tal vez mayor de 5 años, pues muy posiblemente me va a seguir órdenes y le voy a poder indicar algunas otras técnicas de fisioterapia pulmonar, como pueden ser los ciclos activos de ciclos respiratorios, ¿de acuerdo? Bien, y otra cosa que podemos ocupar con nuestros pacientes, en dado caso que se trate de una telectasia por secreciones, y obviamente también tendremos que auscultar, por eso digo que la auscultación no está perdida, podemos ocupar algo que se llama hiperinflación manual, ¿no? Que es con un ambú básicamente. Entonces lo que hacemos es hiperinsuflar al paciente y aumentar el pico de flujo expiratorio. Entonces insuflamos al paciente con el ambú 2 a 3 veces, 2 por lo regular es suficiente, y soltamos abruptamente el ambú. Entonces esto genera un pico de flujo expiratorio mayor y el paciente puede expectorar mucho mejor. Entonces aplicamos esas técnicas y volvemos a insonar y la idea es que vaya mejorando la aireación pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando encuentro líneas B? ¿Vale? Aquí las técnicas de fisioterapia van encaminadas en mejorar la aireación pulmonar y también la ventilación perfusión. ¿Vale? ¿Qué puedo ocupar aquí? Nuevamente voy a hacer apoyo de la ventilación mecánica no invasiva, pero le voy a sumar algo, la sedestación. ¿De acuerdo? La sedestación y la verticalización en general ya se ha visto que mejora la aireación pulmonar en el paciente con ventilación mecánica y tanto el ejercicio mejora la aireación pulmonar, eso ya está estudiado, pero aquí son pacientes que se van a beneficiar más de la sedestación. ¿De acuerdo? Entonces aquí justamente tenemos al paciente, ¿no? La ventilación mecánica no invasiva de preferencia si es que el paciente no está intubado. Si ya está intubado, pues bueno, basta con que lo siente en la cama. Por ejemplo, esta paciente ahí jugando, ¿vale? Y lo que aprovecho algunas actividades lúdicas, pues también voy guiando mis intervenciones de fisioterapia. Aquí la paciente pues está con verticalización, al final de cuentas, y despierta. Si el paciente ya es cooperativo, insisto, un paciente de más de 5 años que ya me sigue órdenes, pues posiblemente le puedo dar un dispositivo PEP, ¿no? Que el dispositivo PEP me pone resistencia cuando el paciente expira y esa resistencia es la que me genera un flujo retrógrado y genera una especie de reclutamiento alveolar, ¿vale? Hay varios dispositivos, el 3-hole PEP, está la capela, que parece como un chayote, está el flutter, que es este dispositivo, aparte de ser un dispositivo PEP, es un dispositivo oscilatorio que tiene una caniquita aquí adentro, que esa caniquita cada que el paciente expira, hace que genere una vibración, y esa vibración es la que genera una vibración dentro o genera una estimulación del barrido mucociliar y favorece que el paciente pueda expectorar mejor esas secreciones. Si nos encontramos en una situación en la que no tenemos recursos, por última instancia podemos ocupar la botella PEP, que es llenar una botella de agua, poner un popote y que el paciente inspire. Es algo muy convencional o muy arcaico, por así decirlo, pero sería nuestro último recurso en caso que no tengamos esto y al final de cuentas tiene el mismo efecto, generar una resistencia a la expiración. ¿De acuerdo? Y muy importante, cuidar las zonas dependientes pulmonares. O sea, si el paciente ya, está haciendo demasiado esfuerzo, pues, y aparte de tener una ventilación mecánica invasiva, pues podemos lastimar las zonas dependientes, que son las zonas dorsales. ¿De acuerdo? Y es lo del famoso PECILI, que bueno, hasta el momento es un concepto, no sabemos qué tan real sea el daño pulmonar. Bien, este es el estudio de Respiratory Care que salió este año, donde nos habla de que la aireación pulmonar mejora con el posicionamiento funcional. Y me van a decir, ¿qué es eso de posicionamiento funcional? El posicionamiento, voy a ver si puedo quitar la nota que tenía aquí. No sé si la puedo, aquí está la goma. Déjenlo borro, porque no me está estorbando aquí. Ahí está, perfecto, ya puedo ver mejor. Bien, entonces, ¿qué es esto del posicionamiento funcional? Posicionar funcionalmente a tu paciente es sentarlo fuera de la cama, o sea, ya sea en la orilla de la cama, en el reposet o en una silla, donde sea. Pero el punto es que el paciente ya esté vertical. O, de preferencia, si el paciente tiene fuerza, te vas por una bipedestación o marcha y simplemente le pones a hacer ejercicio, ya sea con un cicloergómetro, con lo que sea. El punto es que el niño haga ejercicio. ¿Cuáles son los efectos que se han visto? Mejorar la aireación pulmonar, mejora la saturación
El índice PAFI mejora la complianza hemodinámica y ventilatoria, ¿de acuerdo? Y es más funcional, o sea, además que le estamos generando un beneficio al pulmón, pues también es funcional para el paciente porque lo estamos preparando con más fuerza, con más funcionalidad y que se vaya bien a casa, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que podemos hacer, ¿vale? Como este paciente, vean, paciente con síndrome de Guillain-Barré, sentado a la orilla de la cama, ¿vale? Con estas cosas que se llaman, es una silla de PVC. Es algo que podemos hacer sencillamente y nos sale muy barato, ¿de acuerdo? Entonces, mientras trabajamos la rehabilitación motora, indirectamente también estamos trabajando la terapia pulmonar. Por eso yo no soy tan partidario de las técnicas de higiene bronquial, porque no tienen mucha evidencia y aparte cansan un montón. Y la otra, o sea, no hay necesidad de ser como tan invasivos, por así decirlo, ¿vale? Otra paciente, igual, sentada a la orilla de la cama con ventilación mecánica no invasiva, ¿de acuerdo? Otro pequeñito por acá, realizando algunas movilizaciones, ¿de acuerdo? Al final de cuentas es hacer ejercicio y eso es mejorar la aireación pulmonar, ¿de acuerdo? Acá tenemos otro paciente, ¿vale? Aquí haciendo cicloergometría, ¿vale? Ya es un paciente, pues, algo grande, no es tan pequeñito, pero sigue siendo un paciente pediátrico, ¿vale? Ellos haciendo cicloergometría. Permítanme, dejen que cargue otra vez el video. Ahí está, perfecto. Entonces igual, vean ese niño, ya lo pasamos a estar fuera de la cama y ahí está, pedaleándole. Este niño se emocionaba bien cañón, le decías que le diera bien lento y le daba bien rápido. Entonces, pues bueno, al final de cuentas es ponerles algo que les llame la atención y no aburrirlos. Por eso es tratar de hacer las cosas lo más lúdicas posibles. A diferencia de ver a un paciente adulto, le explicas y entiende mejor. A diferencia del niño, el niño no entiende de cierto modo por qué tiene que hacer ejercicio mientras está conectado al ventilador. Entonces tienes que hacerlo atractivo con un juego de cierto modo, ¿no? Por ejemplo, ahí estarlo trabajando en la cama, ¿vale? Entonces ahí trabaja de cierto modo el abdomen y al final de cuentas sigue estando verticalizado y es funcional, ¿de acuerdo? Igual otra vez una chiquitina ahí jugando y haciendo ejercicio, ¿vale? Al final de cuentas es funcional, aportamos en la parte muscular y al final de cuentas en la parte también pulmonar también, ¿de acuerdo? El monitoreo importante, tal vez está saturando muchísimo, ¿vale? Pero ahí estamos, ¿de acuerdo? Y lo más importante que les decía es la verticalización. En sí, la verdad que ver niños es algo muy fácil. ¿Por qué? Porque a diferencia de un adulto si se te cae para poderlo levantar, pues va a estar medio complicado, ¿no? O simplemente sacarlo de la cama es más difícil. Un niño pues, pesa muy poquito y fácilmente lo puedes cargar, ¿no? Se pone medio inestable, pues rápido lo regresas y no hay tanto problema. Entonces, ver niños es algo relativamente sencillo. ¿De acuerdo? Ahora ven, eso es en el caso de las líneas B, pero cuando tengo líneas B coalescentes, ¿qué puedo hacer? Tal vez nada por ahora, porque la enfermedad tal vez está muy crítica y en este momento el paciente no está apto para realizar alguna intervención motora, alguna intervención de fisioterapia pulmonar, de entrenamiento de músculos inspiratorios, etc. ¿Vale? En este momento no le hacemos nada. Nos está hablando que el pulmón está demasiado dañado, hay tantas líneas B que son alveolares, coalescentes, entonces no se le hace nada. Y claro, va a llegar un punto en el que va a decir, bueno, ¿y cuándo voy a empezar a verlo? Bueno, cuando aparte otros auxiliares diagnósticos como laboratorios, como la tendencia hemodinámica, la tendencia ventilatoria, se estabilice de cierto modo o vaya hacia la baja. En ese momento tal vez ya podremos ver al paciente, ¿vale? ¿Qué podemos hacer cuando encontramos derrames pleurales? Es muy importante porque el derrame pleural lo que genera es una telectasia pasiva, o sea, está comprimiendo al pulmón y lo está telectasiando. Entonces tenemos que favorecer que se abra otra vez el pulmón. Otra cosa es que también genera disquinesia diafragmática, entonces la movilidad del diafragma no es adecuada. Entonces es pues asincrónico, ¿no? Esa contracción. Entonces tenemos que prevenir eso. Tenemos que mejorar el reclutamiento pulmonar y la ventilación perfusión, ¿vale? Nuevamente aquí podemos hacer uso de la ventilación mecánica no invasiva, la sedestación y la verticalización, ¿de acuerdo? Y también tenemos que utilizar dispositivos PEP,
¿De acuerdo? Y muy importante en todas las intervenciones de fisioterapia es la famosa pausa inspiratoria, ¿vale? La pausa inspiratoria, ¿qué es lo que hace? Justamente lo que están viendo ahorita en este momento en el video. Cuando uno usa una pausa inspiratoria, genera una especie de reclutamiento alveolar. Es como si tú inspiras, haces una apnea, bueno, haces pausa inspiratoria, entonces ese aire que tienes dentro del pulmón, lo único que hace es comunicarse con otros alvéolos a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert, ¿vale? Y genera más reclutamiento pulmonar. Entonces, el hecho que el paciente inspire, que le pidamos inspirar o que haga ejercicio, lo tiene que hacer lentamente y con una ligera pausa. Una pausa de 2 segundos es más que suficiente. 3 por máximo, tal vez. Porque ya más de 3 hay mucho riesgo de que el paciente haga maniobra de Valsalva y el paciente se nos ponga medio inestable. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una parte de la ecografía pulmonar. En la parte de la ecografía diafragmática, ¿qué podemos hacer? Sabemos que el paciente está dando conectado a la ventilación mecánica, va a generar una atrofia por desuso. Esto genera estrés oxidativo y proteólisis muscular. Pero también el PIP va a generar cambios microestructurales. Eso ya está bien estudiado. ¿De acuerdo? Y aparte, la disfunción diafragmática está muy relacionada con la debilidad del paciente en estado crítico, que en el paciente pediátrico también es muy común, la debilidad crítica. ¿De acuerdo? Entonces, vean, estos somos nosotros en este momento, donde tenemos un diafragma que sube y baja sin ningún problema, ¿vale? Cuando yo inspiro y expiro, entonces eso se llama excursión diafragmática y tiene un adecuado movimiento porque no tengo PIP. Yo no tengo PIP, el PIP fisiológico no existe. De acuerdo, yo tengo una capacidad funcional residual, eso sí tengo, pero no tengo un PIP. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me ponen un PIP? Entonces, ese PIP mantiene inflados los alvéolos, pero lo que hace es disminuir la excursión diafragmática. ¿De acuerdo? Entonces, al ya no tener tanto movimiento, el diafragma dice, ok, entonces, ¿para qué me muevo tanto? Nada, me muevo poquito. Entonces, empiezas a perder sarcómeras. ¿De acuerdo? Eso se explica de la siguiente manera. Estos somos nosotros que tenemos 3 sarcómeras a manera de ejemplo para realizar X movimiento diafragmático, ¿no? Pero ¿qué pasa si me ponen un PIP en este momento? Esas sarcómeras se van a achatar, por así decirlo, ¿vale? Y si aparte ese PIP es prolongado, lo que va a decir el cuerpo, ok, si no te utilizo, te voy a quitar. Entonces elimino una sarcómera que tenía anteriormente y cuando me quitan el PIP o me ponen una prueba de Winning, pues obviamente voy a tener 2 sarcómeras nada más que van a hacer el trabajo que 3 solían hacer. Y por tanto estamos en una desventaja biomecánica y por eso los pacientes llegan a fallar a la extubación, porque el diafragma está débil. Entonces, no nada más existe la atrofia transversal. La atrofia transversal es que el músculo disminuye su grosor, pero sino también disminuye su longitud. Entonces, estamos hablando de una atrofia longitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me va a servir a mí como fisioterapeuta el ultrasonido diafragmático en paciente pediátrico? Principalmente para detectar que no haya una parálisis, o sea, un movimiento paradójico, que ya lo vamos a ver. Y también para el Winning, se ha visto por ahí en niños de 7 a 12 años que una excursión diafragmática de más de 6.2 milímetros es adecuada, ¿vale? Es un corte mucho menor al del adulto. El del adulto nos piden 1.8, nos piden 2. Aquí en paciente pediátrico es menos, ¿de acuerdo? Entonces vean por qué les digo que es un movimiento paradójico. Vean, aquí tengo el diafragma, esta línea blanca hiperecoica. Entonces, en vez de subir con la expiración, el diafragma se deprime. E incluso acá abajo en el modo M se registra esa deflexión negativa, que nos está hablando que el diafragma nada más lo están empujando. Entonces está paralizado. Este video es de un paciente pediátrico que tuvo una cirugía de tórax y muy posiblemente le dieron al nervio frénico. ¿De acuerdo? Entonces hay una parálisis diafragmática. Entonces eso para mí va a ser un lío porque ya no va a poder destetar al paciente de la ventilación mecánica tan fácil. A diferencia de la imagen del lado derecho, vean, tenemos una excursión diafragmática que es un ascenso positivo bueno, o sea, hacia arriba. Vean cómo se mueve ese diafragma a diferencia del otro lado que se mueve negativamente. Entonces, esto es un diafragma normal, el del lado derecho, y el del lado izquierdo es un diafragma completamente paralizado. ¿Vale? Vean nuevamente aquí, un diafragma que se mueve hacia arriba en el modo M y del otro lado se ve negativo, que nos habla de parálisis diafragmática. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para medir la excursión diafragmática? ¿Vale? Al paciente en posición semi-Fowler o supino, lo coloco a nivel de la línea
medio clavicular o axilar anterior, o entre esas dos líneas, y tengo que ver esta imagen. El hígado primeramente, y luego una línea blanca hiperecoica, que es el diafragma. Lo pongo en modo M y voy a registrar esto, ¿no? Que es como un valle y una cresta. Entonces, lo que tengo que medir es cuánto mide el punto máximo al punto mínimo, ¿vale? Y eso es la excursión diafragmática del paciente. Insisto, en pacientes pediátricos de 7 a 12 años, más de 6.2 milímetros es lo que se ha demostrado que tiene relación para el éxito de la desvinculación de la ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué aparte de la excursión diafragmática podemos hacer? La fracción de engrosamiento diafragmático. Esto se hace entre la octava y novena espacio intercostal, ¿vale? Y entre la línea axilar media y axilar anterior. Y lo tengo que poner justamente en la zona de aposicionamiento, que es donde se pone el diafragma con la parrilla costal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver tejido adiposo, voy a ver tejido músculo esquelético intercostales, y luego voy a ver la pleura parietal, que es una línea blanca, y luego en medio hay una línea negra, que es el diafragma propiamente, y luego voy a ver el peritoneo, ¿no? Que es la línea más cercana al hígado propiamente, ¿no? Entonces, esto es en modo B, lo paso a modo M y voy a ver esta transición de cuando el paciente inspira, que se engruesa más el diafragma, y expira y se pone más delgadito. Entonces, aquí expiró el paciente en el número 1 y en el número 2 inspiró, se volvió más grueso ese diafragma. Entonces, yo tengo que hacer aquí una fórmula, que es la medición mayor menos la menor entre la menor por 100. Entonces me va a dar un porcentaje, ¿vale? En adulto es de 30 a 36. En paciente pediátrico, igual de 7 a 12 años, se ha visto que es suficiente de 21% a 23%. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va ayudando a guiar si el ejercicio y el entrenamiento de músculos inspiratorios está siendo efectivo. Tú tomas una medida diafragmática y después de una intervención de una semana, 2 semanas, lo vuelves a medir y por ende tendría que mejorar. Si no mejora, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Tal vez la carga no es adecuada o simplemente el paciente tiene otra condición que no me está permitiendo avanzar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo hacer entrenamiento de músculos inspiratorios? Hay dos técnicas. Una con un dispositivo que se llama Threshold IMT y otra con el trigger del ventilador. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Si yo opto por hacerlo por el Threshold IMT, es este dispositivo, ¿vale? Que obviamente cuando el paciente no trae ventilación mecánica invasiva, pues el paciente pone su boca aquí, que en esta boquilla, ¿vale? Y aquí titulamos la resistencia, que está en centímetros de agua. Se supone que tendríamos que sacar la Pimax del paciente y multiplicarla por el punto 20 o punto 30, que es el 30 o el 20% de la Pimax del paciente. Y lo que salga es lo que dosificamos aquí en el threshold para que el paciente pueda inspirar y se le ponga una resistencia adecuada. ¿Vale? Vean aquí este paciente, cómo lo hago. ¿Vale? Se va a cargar un poquito el video ahí. Ahorita carga. Ahí está. Entonces, repito el video para que se vea bien desde el inicio. ¿Vale? Entonces, alguien me ayuda a parar el ventilador de la manera más higiénica posible. Conecto al paciente con el threshold, ¿vale? Y le pido que inspire. Entonces, ahí el paciente está inspirando, se esfuerza por vencer la resistencia que le estoy poniendo en el threshold y estoy fortaleciendo los músculos inspiratorios. ¿De acuerdo? Principalmente el diafragma. ¿De acuerdo? En paciente, pues obviamente, pues en pacientes más chiquitos también se puede realizar a través de la traqueostomía, obviamente, no nada más del tubo endotraqueal. Si están interesados en leer más de entrenamiento de músculos inspiratorios, les invito a leer este artículo que publicó nuestro amigo Miguel Ángel Martínez, que es parte del equipo de fisioterapia intensiva. ¿Vale? Es un artículo completamente gratuito y hablamos de las diferentes técnicas de entrenar músculos inspiratorios. ¿Vale? Ahora, no tengo threshold IMT en mi hospital. ¿Qué puedo hacer? Pues juega con la sensibilidad de la ventilación mecánica. En este caso necesitaremos un trigger por presión, porque si lo que estoy dosificando es de la Pimax en centímetros de agua, por ende también necesito centímetros de agua en el trigger, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya sabemos que el trigger normal, de cierto modo, va de 2, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Saco la Pimax, la multiplico por el 30 o el punto 20, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a dosificar de sensibilidad, ¿vale? Entonces, vean aquí, tengo un paciente, vean, el trigger está en menos 5. O sea, el paciente se tiene que esforzar menos 5 centímetros de agua para que el ventilador le asista. Entonces, se tiene que esforzar muchísimo más. Y monitoreo mi ejercicio. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que tengo que monitorizar en el trigger? Bueno, cuando estoy haciendo entrenamiento por trigger, vean, aquí tengo una sensibilidad de 2 centímetros, menos 2 centímetros de agua, algo normal. Aquí lo estoy haciendo con entrenamiento músculos inspiratorios, lo estoy poniendo a menos 10. Entonces el paciente se tiene que esforzar menos 10 centímetros de agua, o sea, tiene que hacer un esfuerzo mayor, ¿vale? Para que el ventilador detecte que está respirando y le entregue la ventilación mecánica. ¿Qué pasa si yo le pongo una sensibilidad mucho mayor? Me estoy pasando de lanza, pues lo que va a pasar es que el paciente va a hacer esfuerzos inefectivos, como lo que está sucediendo aquí. El paciente se esfuerza, se desespera y tiene que hacer un jalón muchísimo mayor para que el ventilador detecte ese esfuerzo. Entonces, esto no es correcto. Lo único que vamos a generar es fatigar al paciente y aparte lo vamos a poner inestable. Entonces, tenemos que seleccionar una adecuada sensibilidad. Lo mismo para el threshold también. Si yo le pongo un threshold mucho mayor, obviamente el paciente no va a poder vencer esa resistencia. Me van a preguntar, ¿cuál es mejor? Definitivamente el threshold IMT, o sea, el dispositivo. ¿Por qué? Porque te pone una carga durante toda la terapia. Y aquí el entrenamiento por sensibilidad o por trigger, simplemente me pone una resistencia al inicio y después, una vez que el ventilador detecta el esfuerzo, pues le entrega la presión soporte. Entonces no hay tanta resistencia. Entonces por eso se recomienda mejor hacerlo con el threshold IMT. ¿Vale? Vean aquí la diferencia si sirve o no con el threshold. Vean, aquí tenemos justamente un video del diafragma. Vean, así con un threshold de dosificado 2 centímetros de agua, la sensibilidad. Vean cómo el diafragma se empieza a mover. ¿Vale? Y entonces después lo pongo a 10 centímetros de agua y vean, el diafragma tiene mayor movilidad, o sea, se tiene que esforzar el paciente mucho más. ¿Vale? Y luego lo pongo a 15 centímetros de agua, entonces el diafragma tiene mayor movilidad. ¿De acuerdo? Entonces ocupamos el ultrasonido también para guiar que el paciente aumente su movilidad y su esfuerzo diafragmático. ¿De acuerdo? Entonces así es como hacemos el entrenamiento guiado con ultrasonido. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya para finalizar, quiero acabar con esta diapositiva justamente. Que podemos hacer fisioterapia en el paciente pediátrico. Debo decir que la evidencia de movilización temprana y fisioterapia en paciente pediátrico crítico es poca. De hecho, justamente el día de ayer, bueno, actualmente está corriendo el día de hoy el Congreso Anual de Rehabilitación y Cuidados Intensivos en el Johns Hopkins, que es uno de los mayores institutos de rehabilitación y cuidados intensivos, incluyendo el paciente pediátrico. Justamente ayer veía una plática del Hopkins y decían eso, que muchas intervenciones que se están aplicando en paciente pediátrico se han adoptado del paciente adulto. Entonces necesitamos generar más evidencia, pero la poca evidencia que hay ya apoya que sí podemos hacer rehabilitación en el paciente pediátrico, ¿no? Desde el nivel 1, que es cuando el paciente está inconsciente, nivel 2, que ya empieza a despertar el paciente y empezamos con movilización pasiva, hasta la verticalización en sedestación, en nivel 3, que el paciente ya está tal vez un poco más fuerte, ya está más cooperativo, y ya lo podemos hacer, ya lo podemos poner a hacer actividades fuera de la cama, hacer más movilización intensa, ¿vale? Hasta nivel mayor, que es 4, donde el paciente está demasiado fuerte, vence la gravedad con las extremidades inferiores, e incluso lo podemos poner a caminar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que podemos hacer en nuestros hospitales, ¿de acuerdo? Recuerden que esto del ultrasonido es el quinto pilar para todas las áreas de la salud, de cierto modo, ¿vale? Porque la exploración física no es específica de una profesión del área de la salud. Todos hacemos exploración física. Entonces, por ende, todos podríamos insonar a nuestros pacientes, ¿vale? Esto del ultrasonido en fisioterapia es algo que está siendo nuevo, ¿vale? Este artículo donde dice que el fisioterapeuta en cuidados intensivos debería utilizar el POCUS o el ultrasonido para guiar intervenciones, ¿de acuerdo? Más artículos de fisioterapeutas en el uso del ultrasonido, ¿vale? Así que próximamente esperen el de nosotros, que muy posiblemente para el siguiente año se publique, ¿de acuerdo? Pues bueno, recuerden que el ultrasonido es la espada del laburo y nos permite ver más allá de lo evidente. Y pues bueno, para finalizar, la ecografía es el futuro, ¿de acuerdo? Pues bueno, muchísimas gracias y como siempre les digo, pongan su UCI en movimiento. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Excelente disertación, como siempre, Alberto Gómez. La verdad es que Alberto ya lo conocemos, muchos de USPED ya lo han visto en diferentes
pláticas y te felicitamos, Alberto. Siempre es un gusto escucharte. Sí, tenemos preguntas. Muchas gracias, David. Tenemos preguntas, nos han llegado a través del WhatsApp de USPED Latinoamérica y también aquí hay una pregunta en el chat de Zoom. Fíjate que la pregunta de Diego Fernando Chaparro Arce nos comenta, ¿hay alguna forma en que yo use menos PIP o alguna otra maniobra para disminuir el efecto en la sarcómera que ejerce? ¿Hay algún tiempo específico asociado del uso de PIP con la pérdida de sarcómera? Bien, de hecho eso es un término que está utilizándose actualmente, que se llama ventilación mecánica protectora diafragmática, y es favorecer cuanto antes la ventilación espontánea y el menor PIP posible. Pero bueno, eso va a depender de la patología de tu paciente, que se recupere cuanto antes y le puedas bajar el PIP poco a poco. De cierto modo que llegues a un PIP menos de 8, que es cuando casi está cercano a la extubación, ¿no? Entonces, como tal, así, alguna otra maniobra para evitar esa atrofia diafragmática longitudinal, híjole, muchas veces es un camino que tenemos que pasar por él, ¿no? O sea, a veces el paciente está tan grave que si lo despierto ahorita, le voy a lastimar el pulmón por una respiración espontánea cuando no necesita estar presente. Entonces, ni modo, o sea, tengo que optar por un camino y digo, ¿sabes qué? Pues en este caso prefiero la debilidad diafragmática que lastimar al pulmón por una lesión inducida por la ventilación mecánica, ¿no? Entonces ahí es jugar, digo, si el paciente empieza a empeorar su luz score, preguntarse por qué. Tal vez se sobreinfectó, tal vez el paciente está sobreencharcado. Entonces, en ese caso, no necesitaría subir el PIP. Mejor resuelvo la causa, no le paso tanta solución. Si ya se sobreinfectó el paciente, lo cultivo, veo qué tipo pues sí, guío la antibiótico-terapia, ¿no? Saber qué es lo que tiene el paciente. O sea, ya se había infectado por una bacteria, pues entonces hay que tratarla. Pero muchas veces, para concluir, es algo a lo cual no podemos evitar. Pero cuanto antes mejor despierten al paciente y pónganlo en ventilación espontánea. De hecho, hace poquito salió un artículo donde el cambio de la fracción de engrosamiento diafragmático cambia severamente de pasar de un modo controlado a espontáneo, cambia abruptamente, o sea, la fracción de engrosamiento empieza a mejorar en cuanto el paciente se pone en espontáneo. Entonces, tan solo con que ya está en espontáneo, ya le estamos haciendo mucho favor al diafragma. Excelente, Alberto, muy buena respuesta. Voy a sacar también un comentario, de hecho aquí en la sesión está con nosotros Edgar Chávez, también uno de los tutores aquí de USPED Latinoamérica, y él lo ha comentado ya en pláticas previas, que en las primeras 12 horas nosotros, si nos intuban, y también el paciente pediátrico, ya tiene disminución del grosor diafragmático. Es increíble que en tan poco tiempo ya tenemos afectación diafragmática y obviamente esto se va aumentando en cuanto más tiempo lleva el paciente de ventilación mecánica. Otra pregunta, estimado Alberto. Claro. La verdad es que todo lo que esté relacionado a retiro de la ventilación mecánica debe ser escuchado. ¿Cuáles serían los errores al estar haciendo insonación diafragmática, ya sea excursión o ya sea engrosamiento? ¿Cuáles son los errores que tenemos que hacer estas mediciones por ultrasonido? Bien, la primera, y es bien común, no quitar el PIP y la presión soporte para medir la excursión diafragmática y la fracción de engrosamiento diafragmático. Sí, lo que comentamos, el PIP va a modificar la movilidad del diafragma. Entonces, si no le quitamos el PIP, obviamente va a estar muy disminuida su movilidad. Y la otra, si le estamos dando presión soporte, el hecho que el paciente inspire le va a entregar aire al ventilador y va a mover el diafragma. Aparte, o sea, digo, el diafragma se mueve porque está espontáneo también, pero también se va a mover por la ventilación espontánea que le está llegando al paciente. Entonces va a haber un sesgo de medición, entonces puede que me salga de más, puede que me salga de menos y por ende yo tomo una decisión errónea. Por ejemplo, ¿sabes qué? Salió bien bajita, ¿no? Entonces todavía no lo extubo. Y es como, no, quítale el PIP y quítale la presión soporte. A lo mejor el paciente ya puede mover mejor el diafragma. O la otra, dices, mira, el diafragma se mueve súper bien, pero con un montón de presión soporte. Entonces vas a extubar al paciente y el paciente no estaba listo. Entonces ese es el principal error y el más común que hay. De hecho, por eso se recomienda que la ecografía diafragmática se haga durante la prueba de ventilación espontánea. ¿De acuerdo? O sea, la excursión diafragmática, la fracción de engrosamiento diafragmático sí son índices de éxito de la extubación, pero más que como tal
hacerlos antes del retiro, se prefieren hacer durante la prueba de ventilación espontánea. Y ahí es más bien como un predictor, que vas viendo cómo se comporta el diafragma. Entonces, ¿sabes qué? Sí la va a armar este paciente y obviamente sí va a pasar la prueba de ventilación espontánea porque el diafragma está bien. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se recomienda hacer durante la prueba de ventilación espontánea, que por lo regular es cuando el paciente tiene PIP de 0 y presión soporte de 0, ¿no? Bueno, algunos les ponen presión soporte de 7, de 8, ahí va a depender la bibliografía que lean. Y la otra, pues, de cierto modo, cómo estoy dirigiendo el transductor. A veces estoy posicionando mal el transductor, lo estoy enfocando mal, y por ahí me va a dar una medición errónea. Pero bueno, por eso tenemos que tener una curva de aprendizaje de insonar, 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 hasta que tengamos una adecuada ventana diafragmática, ¿vale? Esos serían los dos errores que yo más he encontrado. De ahí en fuera, ningún otro. Excelente. Y por último, Albert, la verdad es que se está adoptando el Ultrasound Score en pediatría. Hay otros scores, los conocemos, el Lung Plus y otros más que son menos conocidos que el Ultrasound Score. El pediatra está aprendiendo a hacer esta maniobra y yo creo que si por favor nos recuerdas brevemente dónde colocar la sonda para buscar los puntos de insonación, sería excelente porque, insisto, el pediatra debe familiarizarse más con el ultrasonido. Sin duda los adultos nos van ganando y aquí es donde sí, por favor, recuérdanos dónde se pone la sonda. Bien, básicamente para hacer el Lung Ultrasound Score, bueno, el Lung Ultrasound Score, el que está validado para toma de decisiones como tal, es el de 12 zonas. Entonces, insono 2 zonas anteriores, sobre todo el punto blue superior, que corresponde a veces el segundo espacio intercostal, ¿vale? Y, bueno, tendríamos que poner las manos, que es las blue hands, para saber dónde queda, pero aproximadamente queda justamente el ultrasonido en la línea medio clavicular, ¿vale? En la zona más baja del pulmón, ¿vale? Esos serían los primeros sitios de insonación, ¿de acuerdo? Luego nos vamos con los dos sitios como laterales, ¿vale? Igual un punto superior, un punto inferior, ¿vale? Y luego viene en la zona dorsal, igual el punto es medial a la escápula y el otro es en el ángulo inferior de la escápula. Entonces ya tengo 6 zonas en un pulmón. Hago exactamente lo mismo en el pulmón contralateral. Entonces, en cada una voy puntuando del 0 al 3, donde 0 es que tiene líneas A, que son completamente alveolares, son completamente un pulmón aireado. Número 1 es que tiene líneas B, más de 3. Y número 2 es que son líneas B coalescentes. Y el número 3 es que hay consolidación pulmonar. Entonces yo voy puntuando cada sitio del pulmón y le voy dando un número. Entonces al final tengo 12 zonas y voy multiplicando pues la puntuación que le voy poniendo. De tal manera que pues se dice que un puntaje de Luz Score más de 18 nos está hablando que el pronóstico es muy, muy reservado, la mortalidad es elevada y un puntaje menos de 13 se ha visto que se ha asociado con un winning exitoso. ¿De acuerdo? Entonces eso es el Lung Ultrasound Score. Excelente, Alberto. La verdad es que también mencionaste algo en tu plática muy importante, que se ha visto un incremento del puntaje del Ultrasound Score cuando hay una neumonía asociada a la ventilación. Entonces también nos orienta cuando mi paciente no está mejorando y al contrario se agrega una complicación infecciosa que tenemos que descartar, como bien lo mencionabas, con los demás parámetros paraclínicos que lleguemos a tener. Estimado Alberto Gómez, es un amigo, muchas gracias por estar con nosotros. A todos ustedes les reiteramos las invitaciones a los sábados de Focus con USPED. ¿Y algo más, Alberto? Pues no, nada más, pues invitarlos a que en sus terapias intensivas pues hagan rehabilitación. Muy seguramente debe haber servicio de rehabilitación, hagan la interconsulta, ojalá que puedan acceder a ella. Algo que tengo que mencionar es que la movilización temprana o la rehabilitación temprana no es exclusiva del fisioterapeuta, o sea, sí lo hacemos principalmente nosotros los fisioterapeutas, pero realmente lo puede hacer cualquier personal, el médico intensivista, el médico urgenciólogo, ¿vale? Ahora sí que simplemente bien capacitado, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, hagan, como digo mi frase, y pongan su en movimiento y pues yo muy encantado y agradecido de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Javi, si quieres cerrar la sesión.
Muchísimas gracias por la charla y invitando, compartiendo este link seguramente con kinesiólogos de nuestras terapias para poder sumarnos en este laburo junto con las máquinas, con el ecógrafo. Así que esta charla tuya, compañero, va a ser replicada en los servicios, por lo menos de kinesiología acá de mi hospital. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Recuerden que va a quedar grabada, como todas las charlas que tenemos de ustedes, en el canal de YouTube. Acá están nuestros links para que nos puedan seguir por las redes sociales. El sábado que viene nos encontramos de vuelta, como todos los sábados, y prontamente daremos más informes acerca de la oferta pedagógica que tenemos para 2022. Un abrazo inmenso para todos y nos encontramos dentro de una semana. Adiós. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos que se conectaron. Un saludo.